México. Ese muy buen día, placer de tenerte. Hola, buenos días y bueno, lo que ya queda del año también, feliz año nuevo. No sé si tenés la misma impresión, pero estamos hablando ya de los últimos días. No sé si acostumbrábamos, pero hay como, seguimos esto, ¿no? Marcando anuncios, debates hasta último momento también en el Congreso con lo último que se logró avanzar en relación a, bueno, repito, presupuestos, reformas, etcétera. Sí, a ver, yo la verdad que me parece que es medio normal porque Ujú, otros gobiernos también han utilizado el receso del verano para hacer extraordinarias. Me ujú. acuerdo, por ejemplo, la primera presidencia de Néstor Kirchner, todos los veranos los hizo trabajar a los Ajá. congresistas. Macri también hizo lo mismo en el 2018, después de justamente ganar las elecciones de medio término. Por eso, me parece que no hay nada especial Ujú, con esto último que queda de la agenda. Lo que sí es interesante es que el gobierno no dio pausa en el sentido de esperar a capitalizar la victoria de lo que fue la elección de medio término. Entonces, ujú. eso habla bien de un gobierno que se termina de ordenar un poco internamente, pero bueno, es recién muy pronto a decir de si las grandes leyes de la segunda reforma, como le hablan, van a ser o no reales. La reforma laboral, tributaria Mm. y sobre todo las reformas que se vienen en sentido económico son muy grandes para un momento en el país donde todavía está absorbiendo mucho de los shocks post pandemia. Mm. Entonces eso hay que ver si realmente va a ser posible. Tener presupuesto ya es una buena noticia. Sí. Obviamente podemos hablar de si es bueno o no el presupuesto, pero Mm. tener presupuesto es importante para cualquier gobierno. Y bueno, eso quizás hace que ahora empiecen a entender, ¿no?, que la dinámica del poder no es la misma dinámica que las redes, ni la misma dinámica de una campaña. Y bueno, que el gobierno se ordene internamente, que venían ya de 2 años de mucho desorden y mucha competencia interna. Ahora, considerando estas cuestiones en las que se ha logrado avanzar, algunos lo titulaban en relación o de en un tono más victorioso, como victorias simbólicas en relación a lo que viene pasando en el Congreso, esta consolidación de poder y estos avances de, más allá de que algunas cuestiones generaron internas o modificaciones en algunos artículos, han logrado, si se quiere, avanzar con las victorias que se habían propuesto por lo menos también para fin de año, después de lo que fueron las elecciones. ¿Podemos leerlo como eso, como una consolidación de poder, como una victoria, o qué interpretación le damos? No, yo creo que es claramente un símbolo de este reordenamiento, ¿no? De Mm, decir, ya no me puedo continuar peleando con los gobernadores, no me puedo continuar peleando con la prensa constantemente, no puedo estar con 40 camperas, tengo que ponerme un traje. Yo ujú, creo que va todo en la misma línea. Entonces, cuando el gobierno entiende que le quedan 2 años para demostrar que lo que dijeron que iban a cambiar el rumbo del país realmente se concrete, tienen que cambiar las formas y los medios. Y la primera forma de hacerlo es obviamente en el Congreso tener mayorías. El gobierno hizo un muy buen trabajo de las elecciones hasta lo que se votó esta semana pasada, de ir ganando aliados y de no correr riesgos innecesarios, porque el mm, gobierno dice, bueno, las leyes de la universidad y la ley Garrahan o de discapacidad y demás, las pierdo en diputados, pero en Senado no me arriesgo, dejo que pasen y veo otras formas después en la gestión diaria de ajustar cuentas. Eso habla de una maduración política que hace 2 años no la tenían, ni siquiera hace uno. mm. Entonces yo creo que simbólicamente, políticamente, el gobierno ha aprendido a gestionar un poco mejor, pero bueno, esto, a ver, de alguna forma es lo que esperamos que cualquier gobierno haga del día uno. ¿Por Mm, qué esperar 2 años a que sí. entiendan, a que los consensos se construyen? Pero bueno, bien que sea que el gobierno se ordene. Después podemos discutir si las políticas que elige aprobar en el Congreso son buenas o malas. Eso me ¿Eso parece una qué onda? discusión Porque sustantiva. vos lo decías, ¿no? Como que han delineado ejes muy claros en relación a lo que vamos a reformarlo todo. Es como, me parece como un espíritu de la cuestión laboral, la cuestión tributaria, incluso lo del Código Penal también, ¿no? Como avanzar me está faltando una más que ahora no me acuerdo, pero sobre esos ejes es que donde se han parado. Que es necesario plantearlo, me parece bastante, digo,
en el contexto y por lo que ha sido la opinión pública, o analizábamos algunos números y veíamos, en relación a la reforma laboral al menos, mucha gente consideraba que era necesario plantearlo, ¿no? Pero, ¿qué podemos esperar para los próximos meses de estos debates que se dieron y cómo puedan impactar, ¿no? Y que se van a dar igual, porque todavía falta. Bueno, en realidad hay que empezar un poco de arriba hacia abajo. A ver, lo primero es que este presidente tiene una cosmovisión, una forma de pensamiento muy dogmática de lo que representa la economía del país y socialmente lo que está dispuesto el país a aceptar. El presidente cree que debemos ir hacia una sociedad ultraliberal, paleolibertaria, que se llama anarcolibertaria, depende de qué parte de la biblioteca leas, pero extrema libertad, que el Estado no valga para nada y ni se meta en nada. Bueno, eso de donde viene todo lo que va a seguir pasando: liberalizar la economía, abrir el mercado laboral, sacar impuestos, aunque sean progresivos y necesarios para financiar un estado de bienestar que no será el mejor, pero existe, como la educación pública, la salud pública y demás. Y también, por último, dejar que la Argentina sea como un bastión más de esta economía de mercado sin tener capacidad productiva nacional. Entonces, las empresas nacionales que no tengan tanta relevancia, porque para eso ya existen las grandes multinacionales del mundo, las alemanas, las estadounidenses y demás. Eso quiere Milei, eso cree Milei, eso lo va a hacer. Entonces, la otra contrapartida de tu pregunta es: ¿dónde está la oposición? Que tiene un rol de control, tiene un rol de aprovechar el momento del debate, que hace mucho que la Argentina no tenía estos debates. Eso está bien, pero un debate requiere que la otra parte también tenga propuestas. Y cuando uno mira a la otra parte, eso y la verdad es que con un escenario ¿qué onda la otra parte? Triste, y qué sé yo, la otra parte del peronismo está completamente en fase de autodestrucción, no tiene líderes claros, no tiene proyecto claro, no entiende qué modelo de país quiere. Hablar con Kicillof no es lo mismo que hablar con Cristina, y eso que hace 5 años eran lo mismo. Hoy Sergio Tomás Massa representa otra cosa. Entonces hay una confusión muy importante en el peronismo, pero no solo el peronismo, el PRO también tiene sus grandes problemas idiomáticos de qué es o qué no es con Macri, y con Milei, lo mismo que la UCR hace años que tiene un problema interno. Ahora se ve muy claramente que ni siquiera saben qué opinan de educación, cuando fue su bandera más importante. Por eso, la oposición tiene hoy, creo, el gran problema de que en un momento del debate no estén a la altura. Entonces, cuando no hay debate y el gobierno tiene la agenda y tiene los medios, esto se vuelve más una discusión de nosotros, ¿no? Que estamos acá en los medios charlando y debatiendo, pero después hay que levantar la mano en el Congreso. Entonces, cuando, por ejemplo, la senadora por Salta hace una campaña de la importancia de la educación para la minería y vota de financiar la educación técnica, no sé, a mí me genera mucho ruido. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa? Hablabas del peronismo, hablabas un poco del PRO, como si se quiere lo más relevante, lo que nos ha dejado la oposición en los últimos años, pero surgieron en este último tiempo el tema de estos provincialismos, como también un parte opositora que no tiene ningún otro color más que el color de su propia provincia, y particularmente en Salta, ¿cómo estamos parados? Bueno, Salta desde que Gustavo Sáenz es gobernador siempre hubo como un poquito de ese gusto al salteñismo, al poncho, que ahora podemos verlo un poco más simbólico. No es nuevo. Lo que me parece que es nuevo es que definitivamente no hay brújula ideológica de lo que quiere o no quiere un salteñismo. Porque a un movimiento provincial netamente salteño no le convenía que desfinancien la educación técnica. A un salteñismo netamente ponchista, si se quiere, tampoco le convenía que estén hablando de derogar las zonas frías, que es toda la puna, que en el invierno tienen un subsidio importante. Entonces yo no entiendo qué significa ese poncho, más allá de decir los intereses de Salta. ¿Y cuáles son los intereses de Salta? Porque las elecciones provinciales no hablaron de los intereses de Salta, hablaron de los intereses partidistas de cada uno de los candidatos. Entonces yo ahí tengo esa disyuntiva, ¿no? De que, claro, oposición, aliado y demás, depende mucho de qué tema hablemos. Pero si no hay un hilo conductor en todos los temas que vamos a hablar, y al final es, si me conviene hoy tengo estos principios y si no mañana tengo otros. Y eso para mí no está bien en política porque no tiene coherencia, y cualquier proyecto político sin coherencia termina cayéndose y quedando en el olvido.
por ejemplo, Urtubey. ¿Qué podemos saber hoy de Urtubey? ¿Qué legado hablamos de Urtubey hoy? Y casi ninguno. Entonces yo creo que por ahí pasa, ¿no? El desafío que tiene Gustavo Sáenz en este contexto. ¿Qué significa ser primero los salteños? Porque si va a ir a una reelección y va a tener 4 años más de mandato en un contexto que la Argentina va a ser probablemente muy similar, en un contexto político-económico, ¿y qué significa ser primero los salteños? Hay que hacerse cargo cuando llega ese momento, ¿no? De eso que se va eligiendo o no eligiendo y a la vez eligiendo cuando decidís no hacerlo. Ahora, cuando, para sintetizar, ¿qué palabra crees que encaja para definir lo que fue el 2025 en términos políticos y lo que se viene de cara al 2026? Pero en una palabra, si tuvieses que elegir algo que resuma ese espíritu de lo que pasó y de lo que pueda venir. Diría locura. Lo que pasó políticamente en la Argentina este año es una locura, porque estuvimos a media hora de caernos al abismo económico si no aparecía Donald Trump y Scott Bessent. Estuvimos a media hora de morir financieramente si el Fondo Monetario Internacional no agarraba la pala. Tuvimos los bloopers más interesantes y también al mismo tiempo horribles del Congreso de la Nación, hasta un presidente de diputados hablando de cómo físicamente en apariencia algunas diputadas juraban. En fin, yo creo locura. Y este nivel de locura no ayuda. Hay que profesionalizar la política, esto está muy claro. Y bueno, este nuevo Congreso tiene una oportunidad de pasar capaz a otra palabra 2026 que sea certidumbre. Que sea que los proyectos estén bien debatidos, que la oposición tenga su rol de control, que el gobierno entienda que tiene que negociar, que lo económico empiece a mejorar de a poco con producción nacional, con un proyecto de país más allá de abrir importaciones al resto del mundo y a China. Entonces, bueno, ojalá pasemos de la locura a la certidumbre. El presidente tiene la oportunidad de hacerlo, arrancó bien, pero bueno, cosas como el presupuesto a mí no... Por lo menos a mí no me terminan de convencer. Veremos, todavía tiene 18 meses más y la campaña va a arrancar, te diría, mediado del año que viene vamos a empezar a hablar de reelección. Claro, ya tenemos que viene campaña. Dios mío. Sí, ya tenemos que volver no cerramos este año de campaña, que entramos en un año de campaña. Es totalmente cierto, se nos viene la previa del año electoral. Otro gran debate, la Argentina debería pasar a un calendario como el mexicano de 6 años de presidencia sin reelección. Bueno, hay debates que darse, ¿no? Interesante eso que dejás ahí como picando, ese me gusta, para plantearlo también en algún momento y que lo charlemos más. Para la mesa de fin de año, ahí está el tema. Sí, tremendo. Ay, claro, ¿viste? Para mañana familia, a las 11:45. ¿Viste ahí como agarrás ahí el... Disculpe, yo quería decir algo. ¿Ustedes consideran que...? Ay, tirás la bombita. La gestión del gobierno está funcionando así, y son las 12 menos 5 y están todos revoleándose la comida. Hermoso. Hermoso tema. Agradecerte el tiempo que te has tomado y desearte un muy buen año y gracias por habernos acompañado también cuando había que interpretar la información. Como siempre, gracias a ustedes, buen año y bueno, seguimos. Hasta luego. Gracias. Ezequiel Jiménez, analista, consultor político. Seguimos, dice. Seguimos, dijo él. Y seguimos. Y seguimos. Así cerró y seguimos.